Tenemos que entender que cada niño es una realidad única. Una educación inclusiva hacia nuestros niños mejores personas hoy, mejores personas mañana. Hola, muy buenos días. Yo debería agradecer al Ministerio de Educación, al programa Enlace, al Encuentro Virtual Educa. Ahora, no sé si tengo tanto que agradecer que me pongan después de Sugata Mitra, que es un tremendo desafío poder mantener. Además, es posible que en algunos aspectos mi exposición sea un poco contracultura, ¿no? En el sentido de que yo voy a, si bien yo, tal como decían en la introducción que leyeron, me parece absurdo demonizar la tecnología, sí creo que hay que ponerle algunas luces rojas a la tecnología. Entonces, en este sentido, pienso que parte de mi exposición, sin quererlo, puede ser un poco contracultura. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que la tecnología vino para quedarse. Creo que el mayor aporte que a mí me parece que hace Sugata Mitra es plantear el aprendizaje grupal. Creo que eso minimiza y mitiga muchos de los riesgos de la tecnología. Si me pasas tú la primera transparencia, ¿quién tiene el aparatito mágico que cambia la transparencia? Porque la forma de aprender ha cambiado significativamente en los niños. La forma de comunicarse ha cambiado también entre los niños y los adultos. Y por supuesto esto nos presenta ventajas y desventajas a los padres, a los profesores, a los adultos a cargo en el momento de educar a los hijos. Las brechas digitales son enormes. La brecha digital generacional es grandísima. La brecha entre mujeres y hombres también existe. Existe la brecha entre niveles socioeconómicos y utilización de la tecnología. Y eso es bien grave porque sabemos que gran parte de los puestos de trabajo van a requerir de muchas competencias tecnológicas, entonces dejamos a poblaciones en situación de inferioridad. En otros aspectos, la brecha tecnológica democratiza mucho la relación entre padres e hijos, ¿no es cierto? Ya esta brecha existía hace 20 años, cuando mis hijos todavía estaban en la casa y yo gritaba niños cada vez que el computador se me paraba o no sabía y no podía comunicarme. Ahora lo sigo haciendo con mis nietos. Me siento y ellos tranquilamente me enseñan. Y claro, y yo estoy muy de acuerdo con el sistema del Club de las Abuelas, ¿no es cierto?, de Sugata Mitra, porque en verdad uno se sorprende sinceramente de lo que los niños son capaces de enseñarle. Sin embargo, esto ha tenido algunos costos, según algunos. Por ejemplo, si leíamos la prensa hace 3 días atrás, que no está en esta transparencia, y veíamos los resultados de lectura, veíamos que gran parte de las interpretaciones de la baja de los resultados, ¿me los puedes pasar tú, Wills? Mientras la baja de los resultados se le atribuía claramente en gran parte al Internet, a los computadores. También se les han atribuido cosas como la disminución de la empatía. Ahora, yo diría que eso es lo que nosotros llamamos un mal uso de la tecnología. No tendría por qué ser así. Sin embargo, eso sucede. La tecnología tiene un lado A y un lado B. Les da a los jóvenes una sensación de pertenencia. Ellos comparten, y nosotros también, información relevante,
fotos, videos, música. Yo ahora, para saber cuáles son las redes sociales de los niños, le pregunto: ¿con quién tienes WhatsApp tú? Y entonces me cuenta que tiene el WhatsApp del curso, el WhatsApp de sus amigas, el WhatsApp con su abuela, el WhatsApp con los amigos, el WhatsApp madre e hija, y tú te puedes hacer perfectamente una imagen de lo que es la red social de ese niño. Si el niño está aislado, no va a tener red social con sus compañeros, no va a pertenecer a grupos ni va a pertenecer a subgrupos. Y es en esta información que es definitivamente maravillosa, ¿no es cierto? A mí me pescó un temblor muy fuerte en Chile, en Colombia, que fue anunciado como terremoto. Y antes de lograr asustarme siquiera, abrí el WhatsApp y tenía comunicación de toda mi familia que estaban ok. ¿Cómo no va a ser maravilloso tener una comunicación que es interactiva, que es instantánea, que el otro te responde en forma inmediata? Es decir, ese lado A es tremendamente importante. Existe también un lado B, que es cuando los niños no logran comunicarse de otra manera con conocidos y se empiezan a comunicar con desconocidos. Los niños que están solos, que están excluidos, tienden a navegar sin ninguna seguridad en la red en busca de los lazos que les faltan afuera. Y eso es un lado B de la tecnología, que probablemente la mejor manera de hacerlo aprender es pedirle a los niños que hagan grupos para decidir cuáles son las formas de navegar seguro en la red, cuáles son los riesgos en la red. Hagamos un video, hagamos un PowerPoint, ármense en grupos, preséntense los unos a los otros, y en este compartir la información los niños van a aprender la seguridad en la red. No porque sea inseguro no los vamos a dejar navegar. Cuando un padre de familia restringe absolutamente el uso del Internet, te está dejando a su niño fuera de las redes sociales, lo está transformando en un ser periférico. Una mamá me decía el otro día, y lo castigué 2 meses sin WhatsApp y sin teléfono, y sin, por lo tanto, correo electrónico. Bueno, esos 2 meses ese adolescente no va a saber que era el cumpleaños de la profesora, no se va a enterar, que va a estar periférico. Entonces yo le dije: a ver, reformulemos el castigo, limitemos el uso, ponlo una vez al día, pero no lo mantengas fuera, porque vas a transformar en ese niño en un ser periférico. Pero también es cierto que muchos niños periféricos se refugian en la red y no tienen las nociones mínimas para navegar en forma segura. Si me pasas la siguiente, por favor. A mí me gustaría, yo desde que leía Siegel, que creo que se los recomendaría a todos los educadores, probablemente el mejor libro de los 4 que tiene, o de los 4 que yo le conozco más bien, es el Disciplina sin lágrimas. Y él dice una frase que yo le decía a una hija mía que es psicóloga: ojalá yo hubiera leído este libro cuando ustedes eran pequeños. Él dice: toda acción educativa construye cerebros. Y esto quiere decir que cuando un niño, ¿no es cierto?, y lo vemos claramente en relación a la computación, está usando la computación, se le irriga fuertemente el área espacial. Y al irrigarse el área espacial, hacen mayor sinapsis y se consolida una arquitectura cerebral más positiva. Si un niño vive en un mundo violento y hay un acto violento, se le va a irrigar la zona de las emociones negativas y se va a producir, al producirse mayor irrigación, van a haber mayores sinapsis, y al hacer esas sinapsis se va a consolidar una arquitectura más pesimista. Si por el contrario tiene experiencias emocionales positivas, alegres, gratificantes, se les va a irrigar otra. Entonces, este riesgo del Internet de estar a solas se disminuye fuertemente en los grupos de aprendizaje autoorganizados.
porque los niños comparten, los niños hablan, los niños se miran, el profesor da un feedback, se genera una relación de complicidad. Pero ciertamente el cerebro de nuestros niños va a ser distinto al cerebro nuestro de esta construcción. Y entonces el tema es qué nos aporta y qué el riesgo de las conductas adictivas podría ser que ese cerebro tuviera relacionado en forma insuficiente. Y hay un estudio que dice, con el test de Varón, que desde el año 70, que por supuesto que es del milenio anterior, es del siglo pasado, al de ahora hay una disminución de un 40% de la empatía. Y por supuesto, ¿a quién se le echa la culpa? A los aparatitos. ¿Y tienen algo de culpa? Probablemente sí, porque la gente ya no se mira a los ojos tanto. No se comunica, y la comunicación no verbal es muy importante para pescar las claves sutiles de la comunicación, un ceño fruncido, la sonrisa, y se produce en forma autónoma porque las neuronas espejo se estimulan. O sea, si uno de ustedes bosteza, va a bostezar el del lado si es empático y el del otro lado, ¿no? Porque se estimulan las neuronas espejo en la comunicación no verbal. Entonces, hay que enseñar a los niños a mirarse a los ojos y hay que tener actividades diádicas que pueden ser inclusive fuera con los mismos aparatos, ¿no es cierto? Yo el otro día hacía con mis alumnos en la universidad un trabajo sobre desarrollo socioemocional y los puse en grupo, no tengo las pantallas grandes ni nada, sino que los puse en grupo a buscar actividades, o sea, programas de desarrollo emocional disponibles en la red. Les pedí que hicieran una fundamentación teórica breve, en 20 minutos, y que eligieran una o dos actividades para mostrarle al resto de los alumnos. Pero tratando de que una vez producido este intercambio, haya un intercambio social, haya un intercambio de miradas. Por supuesto que van a aprender mucho más. Después uno de los alumnos me dijo que había quedado muy preocupado por esto de la disminución de la empatía. Y entonces usó el computador para, o sea, esta técnica para trabajar con los niños y que buscaran la definición de empatía, qué era la empatía, cómo se lograba ser empático, ejercicios para desarrollar la empatía. Y me dijo, los resultados fueron increíbles. La sala de clase estaba más quieta, estaba más tranquila, los alumnos aprendieron mucho más que si yo les hubiera dado media hora de clases de lo que es la empatía. O le hubiera hecho yo los ejercicios. Hicieron los ejercicios, que significa, por ejemplo, caminar de aquí para allá y detenerse cuando el otro te dice que te detengas. Pones a 4 caminando para aquí, a 4 para allá, y con la mirada del otro tiene que decir, hasta aquí te acepto, ¿ya? Y las diferencias que hay entre uno y otro. Eso es una manera de mitigar y de utilizar la tecnología. Si pasas lo siguiente, por favor. Las ventajas fáciles son una rápida conexión con quienes queremos y que nos importan y que a veces están más lejos de lo que desearíamos. Da la posibilidad de aprendizaje autoorganizado, favorece la motivación por aprender, estimula la curiosidad y permite, hay mucha rapidez para conseguir información útil. ¿Ustedes se han fijado cómo terminan todas las discusiones ahora? En el Google, ¿no es cierto? Si queremos saber si la Violeta escribió primero Gracias a la vida o Volver a los 17, y si este canto es recopilación o es propio, podemos discutir 3 horas. Ahora uno saca el Google y se acabó la discusión. Saca el teléfono, uno mira y la discusión está agotada. Cuando queremos saber a dónde ir o qué hacer. Pero es muy importante esta posibilidad de hacer un aprendizaje grupal, autoorganizado en las salas de clase para mitigar los riesgos y mantener todas las ventajas que la tecnología nos da. Nosotros escribimos hace mucho tiempo un libro sobre psicoterapia de niños en grupo y cada vez creo más, ¿no es cierto?, en la posibilidad de las actividades psicoeducativas
grupales como forma de desarrollo emocional y como forma de desarrollo social, porque le presta a los niños, al compartir, un lenguaje emocional, les presta un lenguaje social, que es lo mismo que hace la literatura infantil. En otra clase ayer les pasaba a los alumnos, buscando en el internet, el cuento que yo encuentro más precioso de los últimos 20 años, que no sé si lo han leído, que es El pájaro del alma. Googleenlo realmente y pásenlo, es un precioso cuento. Yo creo que habré regalado unas 20 veces El pájaro del alma, que dice que hondo, muy hondo, dentro del cuerpo habita el alma. Nadie la ha visto nunca, pero todos saben que existe. Y entonces va contando, ¿no es cierto?, que el alma está hecha de cajones. Hay un cajón para la alegría, uno para la desesperanza, otro para los secretos mejor guardados, otro para la tristeza. Y ahí entonces uno hace que los niños dibujen una cómoda, yo lo utilizo como medio psicoeducativo, y le pongan la emoción correspondiente, y después que abran y compartan uno de los cajones, porque no es una psicoterapia, es una actividad psicoeducativa, pero hemos visto todos un cuento que es de los mejores cuentos que se ha escrito, que además está muy bien dibujado y que tiene una fuerte implicación para el desarrollo emocional. Y sobre eso entonces uno construye. Pero entonces no se trata de usar la tecnología es un medio. También a veces puede ser un fin, pero normalmente es un medio a través del cual podemos hacer y podemos integrar una cosa que pareciera tan lejana a la tecnología como es el desarrollo. Su gata decía, y yo los voy a guardar en el corazón. No dijo los voy a guardar en el disco duro, ni en el disco externo, ni los voy a poner en un pendrive, ¿no es cierto?, sino que los voy a guardar en el corazón. Y pareciera ser que esto es posible. Si pasamos la siguiente, por favor. Las otras ventajas es que uno tiene redes sociales mayores y más variadas. Por supuesto, uno se puede conectar con mucha gente muy lejana, con redes como estas mismas del aprendizaje. Yo, por ejemplo, a los niños que tienen dificultades en las matemáticas, les recomiendo a los profesores que usen un programa que es el Academy Khan, que es un programa maravilloso para aprender matemática a través de computación y que les enseña a los niños aprenden solos, si fracasan se lo vuelve a explicar y se lo vuelve a explicar y hacen la ejercitación a solas, y fracasar frente a una máquina es mucho menos complejo que fracasar frente a un profesor. Entonces tienes toda una red social para aprender enorme. Pero además se desarrolla mucho pensamiento lateral. El pensamiento lateral está muy relacionado con la creatividad, porque se han fijado que los más jovencitos tienen siempre muchas ventanas abiertas, y están leyendo una cosa y tienen una cosa, en el escritorio abajo van guardando cosas que se les ocurren, ponen. Entonces, la posibilidad de desarrollo del pensamiento lateral con las implicaciones que eso tiene para el desarrollo de la creatividad son definitivas enormes. Es un espacio simbólico donde se pueden dar interacciones sociales de la mayor utilidad. Los niños diabéticos, los niños oncológicos, hay redes que permiten conectarse y darse apoyo mutuo, ¿no? Porque uno tiene la sensación que nadie que no ha vivido la experiencia que uno tiene le puede dar cuenta, porque el aprendizaje emocional es siempre experiencial. Yo puedo darle mucho soporte emocional a un niño oncológico, pero otro niño va a ser una red más fuerte. Me estoy acordando a propósito de eso de un paciente mío que se le murió la mamá, la mamá llegó cuando él era bien chiquito, como 3 años, sabiendo que le quedaba muy poco tiempo. Afortunadamente vivió más tiempo del esperado, vivió como hasta los 9 o 10 años del niño, y lo pudo acompañar y construir recuerdos. Y el papá me fue a ver el otro día y me muestra una cosa que el niño le escribió a un compañero de curso, que su mamá se había enfermado de cáncer, y el niño le pregunta,
¿cómo lo viviste tú y cómo lo hiciste tú que estás tan bien? Y él le contesta una cantidad de cosas que yo no las podría haber escrito mejor que él. Porque le dice, yo estuve al lado de mi mamá, a veces me daba susto, pero ahora estoy contenta de haberlo hecho. Aprovecha cada minuto, sal a pasear, guarda recuerdos. Los recuerdos no te los quita nadie. Eso, que se lo podría haber dicho yo, ¿no es cierto? Los recuerdos no te los quita nadie, dicho por un niño que está viviendo la misma experiencia, tiene una validación afectiva importante. Entonces, todas estas redes con los niños con dificultades o con problemas son de un enorme soporte emocional. Por supuesto, favorecen el reencuentro con los amigos lejanos. Yo no tengo Facebook porque podría morir en la avalancha de las preguntas que sería incapaz de contestar y todo el mundo se enojaría conmigo, así que no tengo Facebook, pero todo el mundo cuenta que se encontró con una compañera de curso, con alguien que viajó, con un pariente que vivía no sé dónde y que nunca lo había conocido. O sea, es una posibilidad de reencuentro afectivo enorme. Y, por supuesto, da acceso a información actualizada a temas de interés. Por ejemplo, el otro día a mí me pidieron que hablara sobre los resultados de la prueba PISA, porque por primera vez la prueba PISA, ustedes saben que la prueba PISA es una prueba internacional que se hace en 70 países, que siempre tenía lenguaje, matemáticas y ciencia, y que en esta vuelta incluyó los aspectos emocionales y la sensación de bienestar y de qué sé yo. Yo tenía poca información, pero me pareció fundamental como avalar que el aprendizaje emocional es tan importante como el aprendizaje cognitivo, que por lo demás el CIMSE, que se demoró algunos años en incluirlo, incluyó clima social y autoestima y vio que había una correlación alta entre rendimiento escolar y estas dos variables, lo cual nos hace pensar esta cosa de que no es necesario disociar el aprendizaje emocional y el cognitivo y no es necesario disociar el aprendizaje tecnológico del aprendizaje emocional. Podemos hacer una integración de estos aprendizajes y se van a ver fortalecidos. Y yo encontré cantidad de información acerca de la prueba PISA, ¿no es cierto? Y de los resultados que, por supuesto, en nuestro país, malas noticias, somos el más bajo de la región en satisfacción con la situación escolar y con los más altos índices de ansiedad. Pero estamos, con otros países de la OCDE, estamos más o menos igual. Pero eso tú puedes hacerlo en media hora. Probablemente hace 10 años atrás no habría tenido ninguna posibilidad de conseguir esa información. Si me pasas la siguiente, por favor. Las desventajas. Cuando los niños se hacen adictos, puede haber una disminución de los vínculos sociales cara a cara. El eye to eye que dicen los gringos y que es muy importante. Puede haber un desinterés por la interacción social, especialmente a los niños que les cuesta la interacción social. Los niños tímidos, los niños inseguros, tienen un refugio. Además, se pueden inventar perfiles para otros de quienes no son, ¿no es cierto? Entonces tú puedes ser, yo puedo tener 35 años, tener el pelo largo, pesar 52 kilos, en fin, puedo hacerme un perfil para otro que entonces puede desincentivar. Puede haber lo que se llama un apego excesivo al celular. Tengo que decirles que el celular ha sido escrito por la Verónica Knock, que es una, no sé si es noruega o danesa, como un objeto de apego. Yo diría, en términos de Bowley, sería un objeto transicional de apego. Porque en el computador ustedes tienen toda la música que les gusta, todas las redes sociales con quien quieren conversar, todos los correos, todas las fotos. O sea, dentro del celular hay una cantidad importante de su información afectiva. Pueden encontrar sus fotos de sus papás cuando eran pequeños. Ha sido una maravillosa recurso. Por ejemplo, me ha tocado ir estas 2 últimas semanas
a la zona de los incendios a trabajar con los profesores para trabajar con los niños, pero los profesores también han sido víctimas de los incendios. Y el mayor dolor es que no tienen las fotos, que se les quemó. El incendio fue mucho más devastador. Yo había trabajado en la misma zona en la época del terremoto, era mucho más devastador porque no les quedó nada, se perdieron las fotos. Pero hay gente que tenía sus fotos en los celulares y han ido recuperando y han ido sacando fotos con los niños. Ha habido toda una estrategia de recuperación de los recuerdos y de la reconstrucción de la vida objetiva. Pero, por supuesto, este apego excesivo al celular puede ser no tan bueno, ¿ya? Porque hay niños que se quedan whatsappeando toda la noche. Yo cuando tengo nietas adolescentes a alojar en mi casa, digo, el celular duerme con la abuela. Pueden ver el celular hasta las 10 de la noche, pero de repente ellos hacen unas maratones de celular que están toda la noche sin dormir. Es muy malo para un cerebro adolescente. Y dicen en general que 1 hora antes uno debía desconectar todos los aparatos electrónicos para que el cerebro de uno se recuperara. Porque hay otra cosa que sucede con esto de estar en apego excesivo al celular, que el tiempo de reflexión desaparece. Hay un libro que les recomiendo que es de los mejores libros que leí el año pasado, que se llama El arte y la ciencia de no hacer nada, de un señor Smart como corresponde. Y él dice que el cerebro es mucho más interesante cuando está en reposo que cuando está en acción, porque existen lo que se llaman las redes neuronales en reposo que siguen trabajando y esos son los momentos en que hay una mayor creatividad. Un niño que está 100% conectado al celular, al iPad o a cualquiera de las plataformas no tiene nunca esta red neuronal en reposo, que es maravillosa. Por ejemplo, cuando a ustedes se les olvida una palabra, se les olvida un nombre, ustedes no intenten recordarlo, porque más se les va a bloquear el aprendizaje. Déjenlo ahí. Y como 10 minutos después se les va a reaparecer el nombre. Es la red neuronal en reposo, que es muy importante además para la consolidación de los aprendizajes. Cuando un niño ha aprendido algo, no pasen al tiro a otra materia, porque eso hace una interferencia en el aprendizaje antes de que se consolide. Si supongamos que hicieron este aprendizaje grupado, paren, déjenlos conversar, que conversen de a uno, que conversen de a dos, que escriban en un papel, que hagan 4 rayitas. Esto va a hacer que se consolide el aprendizaje. Ahora, cuando los niños están 100% conectados, 100% y todo el tiempo, esto no va a suceder. Por eso me gusta mucho este aprendizaje en red, porque hay uno que está más conectado, otro que está más atrás, otro que está consolidando sus aprendizajes. El tema de la consolidación de los aprendizajes no es menor. Un día una alumna me dijo, oye, Nea, me acuerdo que tú una vez me enseñaste, y yo le dije, oye, fuiste alumna mía en 3 cursos y me vas a decir que te acuerdas eso. Y me dice, si yo me acordara de una cosa que me enseñó cada profesor, por Dios que sabría. Y es cierto, porque el señor olvido, como le digo yo a los niños, es un señor muy comilón. Se come mucho de la información y mientras más interferencia y mientras menos tiempo le damos a la consolidación, más se olvida el aprendizaje. Bueno, la disminución de la empatía ya vimos. La disponibilidad de los adultos a cargo. A mí me ha tocado pasar frente a una sala cuna en que las parvularias están whatsappeando, están conectándose al teléfono. Me ha tocado ver madres dando pecho con el celular. Y una de las cosas importantes de dar pecho es la mirada entre la madre y el niño. Cuando el niño abre los ojos y mira a su madre, se encuentra con la cara de su madre. Pero si tu madre está en el celular todo el tiempo, es muy complicado. Bueno, ¿para qué les voy a contar la cantidad de conflictos que hay en la familia? No por el uso, sino que por el abuso del celular. Que no, que me lo quitó, que me dejaron 3 semanas sin celular, que estudiaste, que no hiciste las tareas porque estaba enchufada al celular. El tema del límite es súper importante. O sea,
definir, y esto debería discutirse en los colegios, porque ¿sabes qué? Yo soy la única a la que me quitan el celular en la noche. Yo soy la única o yo soy el único que, o sea, si se discutiera esto, ver cómo vas a usar, porque el otro día revisando el WhatsApp de una niñita con su autorización, me encontré con un lenguaje terriblemente descalificador y grosero entre ellos. Entonces ella me dice, ay, no te preocupes, si así nos tratamos nosotros. Le digo, así se trata usted. Bueno, le dije, pero ¿qué pasa? Que es una manera de decir, no te preocupes. Y yo le digo, ¿sabes? Pero que el inconsciente no entiende de maneras de decir. Si yo te digo penno, puede ser una forma cariñosa de decirlo, pero tu inconsciente se va a molestar. Tu vínculo con esa persona igual no va a quedar igual. ¿Y qué te pasa a ti cuando te dicen esto? Porque eran, además no lo voy a repetir porque académicamente sería poco elegante, pero eran cosas de grueso calibre puestas con abreviatura. HDM, CDM, en fin, cantidades de cosas así. ¿Qué te pasa a ti? No, nada, porque nos tratamos así. Pero ¿qué le pasa a tu inconsciente? Se siente herido, se siente dañado. Es malo para la autoestima del otro que tú lo trates así. Algo en la relación no está bien. Dice, es que yo no entiendo lo que es el inconsciente. A ver, googleemos el inconsciente. ¿Y qué importancia tiene el inconsciente en la vida psíquica? Entonces, el uso y el abuso es un tema. Después hay descritas conductas de ansiedad, la nomofobia, que es la ansiedad que la gente siente cuando se le quedó el celular en la casa. Horroroso. Cuadros de ansiosos. Las niñitas yendo al colegio. Se me quedó el celular. Drama. Produce bastante ansiedad. Pero claro, si es un objeto de apego. Si ahí está mucho de lo que te pasó, pero también mucho de lo que te puede pasar. Capaz que te perdiste, porque no tenías el celular a mano. Si pasas la siguiente, por favor. La exposición a riesgos es otro tema. La huella digital es espantosa. A mí de estos eventos lo que más me preocupa es la huella digital, porque tú te sacas una foto con alguien en Curanilahue y a los 10 minutos está en la red, pero no se borró nunca más. Y el concepto de huella digital no es menor. El otro día, una niñita que se había sacado una foto bastante ligera de ropa para mandársela al pololo, el pololo con una actitud muy poco caballerosa, se la mandó a todas sus amistades, las amistades se las mandaron a no sé cuánto. ¿Cómo borras eso? Se quedó ahí, se quedó en la red. Esa niñita no tiene conciencia cuando hace eso, del riesgo de la pérdida de intimidad. O sea, el concepto de intimidad y de autoexposición es un tema que también uno debería hacer que ellos googlearan, vieran y que ojalá lo relacionaran con hechos concretos, porque el aprendizaje socioemocional es siempre experiencial. No basta lo que uno le diga con la cabeza a la gente, tiene que haber un tipo de experiencia que puede ser directa o que puede ser vicaria. O sea, yo aprendo porque le pasó a otro. Entonces, cuando los niños intercambian las cosas que le pasaron a uno o a otro, hay un aprendizaje. Uno que dio todos sus datos, tú me haces cuando falten 5 minutos, que dio todos sus datos y llegó un pedófilo a su casa porque le dijo a la hora que no estaban los papás cuál era la dirección y qué sé yo, porque el tipo le inventó un perfil falso y le engatusó. Ver algunos videos, hay un video de la PDI que es bien interesante sobre los riesgos que se corren al funcionar en la red, especialmente en términos de acoso sexual. Porque nuestras niñas son, de alguna manera, bastante ingenuas y hay que tratar de lograr que sean un poco más
avispa, ¿no? Si ustedes miran, por ejemplo, hay mucho del aprendizaje emocional y de la alfabetización emocional que se logra a través de la literatura, y todo buen cuento para niños es también un cuento para adultos. Pero si uno imita La Caperucita Roja, La Caperucita Roja es un ejemplo de ingenuidad de todos. Por decirlo menos, la madre de la Caperucita es una madre negligente, porque nadie manda a su hija sola al bosque. En vez, ya si la iba a mandar, pues déjale una capucha verde con café para que se camufle, pero se la pone de rojo, porque se vea bien la Caperucita cuando va al bosque. La abuela de la Caperucita, ¿qué tiene que ir a hacer al fondo del bosque? ¿Por qué no vive al centro de la ciudad? Puro para complicarle la vida a la familia. Entonces hay que mandar a la nieta con los alimentos. La Caperucita, injuena a morir, se va cantando la, ¿no es cierto? Felizmente, de tal manera que si el lobo no la vio, la oyó. ¿Y el padre de la Caperucita Roja? ¿Qué pasó con el padre de la Caperucita Roja? Ausente, como tantos padres. Versión más moderna de la Caperucita Roja, para romper la ingenuidad. Uno puede leer con los niños y hacer esta lectura de la Caperucita Roja. Hay una versión más moderna que se llama ¿Y tú, Caperucita? ¿Cómo se llama? O sea, no sé, que esa no la conozco bien, pero la que yo conozco es la Caperucita. Resulta que se encuentran luego con la Caperucita y viene el típico cuento, los dientes que tienes, Caperucita, ¿qué dientes tan grandes tienes? No, era muy ingenuo. Entonces la Caperucita le dice, lobo, qué mal aliento que tienes, te voy a dar una pastillita. Y el lobo, como era Narciso, se chafla las pastillitas para adentro, muerto es. Y la Caperucita Rosa dice, ingenuo. Súper educativo para las niñitas. ¿A cuántas niñitas les ponen en las Coca-Colas que toman polvitos para que se duerman, para que no sé qué? O sea, poder tener una conversación a propósito de un cuento infantil es bien importante. Entonces, y estos cuentos pueden estar en las redes, los podemos conversar y podemos hablar de todo el tema de la seguridad y de las huellas que vamos dejando. Las huellas yo he encontrado cosas que yo no sabía que había escrito en el Google. O sea, ni me acordaba. No sé, alguien las tiene que haber subido en algún minuto. A lo mejor ni siquiera las escribí yo, sino que eran los apuntes de alguien. O sea, hay un tema que no es menor en la pérdida de intimidad que uno puede tener y lo que le pueden falsear los datos. Si pasan la siguiente, por favor. Ahora, hoy día salió una columna mía en el Ya sobre los adictos y los números de adictos que hay en Alemania, que son millones, que son personas que están atrapadas por la tecnología y no logran autogestionar su exposición. Esos son los adictos, como hay adictos al trago, y no por eso vamos a suprimir el trago, como hay adictos al tabaco, como hay adictos al trabajo, adicciones. El ser humano tiene en un determinado centro del cerebro, que es el núcleo caudado, un centro que es muy responsable de las adicciones, especialmente cuando tienes recompensa inmediata. O sea, cuando te tomas un trago y te sientes más eufórico, más alegre, cuando haces una investigación en Internet y encuentran, ¿no es cierto?, y los niñitos van por las redes de pornografía, encuentran una gratificación inmediata, entonces se hacen, de alguna manera pueden hacerse adictos. ¿Quiénes son los que están más en riesgo de hacer adicción? Los que están solos. Por lo tanto, el tema de la compañía, de buscar vínculos y de las redes sociales es tremendamente significativo. Los que les va mal en el colegio. Y en ese sentido la red puede ser, y los aprendizajes a través de la red, puede ser una disminución significativa del fracaso escolar. No tenemos que pensar que los niños que les van mal es que no quieren, es que les cuesta, no es que no puedan. De hecho, somos más tolerantes con los niños que tenemos que incluir, cuyas psicopatologías son más, o cuyas condiciones son más evidentes, que con los niños que les cuesta aprender.
en lo que un autor ha llamado la discriminación invisible. Estos niños suelen hacerse súper adictos a los aparatos y cuesta rescatarlos de ellos. Los niños que son víctimas de acoso escolar, esos también tienden a refugiarse. Las malas metodologías de enseñanza y la falta de políticas de prevención y enseñanza en relación a los TIC. Si tenemos programas de prevención para el alcohol, si tenemos programas de prevención para el consumo excesivo del cigarro, también tenemos que tener campañas de prevención. El tema de navegar seguro tiene que ser un tema, porque esto vino para quedarse. No sacan nada los padres con tratar de reprimirlo, no sacan nada los colegios, y son un estupendo modelo de ayuda. Con los niños que están en programas de inclusión, la verdad que el computador en la sala de clase es súper importante. Con los niños que tienen problemas auditivos igual, porque pueden grabar para que otros se los lea en la casa. O sea, son de verdad dispositivos de una enorme ayuda. Si pasas la siguiente, por favor. Las familias disfuncionales. Ahora, un autor decía, cuéntenme de una familia que no sea disfuncional. Un autor que trabaja en terapia familiar. La verdad es que en todas las familias hay algún tipo de nivel de disfunción, pero hay claramente familias más disfuncionales que otras. Las familias en que hay violencia intrafamiliar, son probablemente, esos niños se refugian mucho en esa situación. La brecha digital y los niños que tienen falta de sentimientos de pertenencia y sentimientos de exclusión. Ustedes saben que una de las variables más relacionadas con la autoestima, que es clave para la configuración de una identidad sana, es sentirse excluido y sentir que no pertenece. Hay muchas maneras de aumentar los sentimientos de pertenencia en los niños, pero eso ya sería tema de otra ponencia, pero el colegio tiene que ser capaz de identificar. Nosotros lo hemos hecho en Belén Educa a través de una prueba de la Teresa Marchani y Margarita Häusler, que es un screening súper grueso para ver autoestima, que no discrimina para nada en la línea media ni para arriba, pero en la línea inferior, en los niños que están en riesgo, discrimina muy bien. Y los niños que están con niveles muy bajos son niños que tienen que ser derivados a tratamiento, ¿no? Porque son niños que están en riesgo de suicidio, que están en riesgo de caer en mucho más conductas psicopatológicas, y es una manera más. Esos niños tienden a ser y caen en todas estas cosas que andan circulando por ahí, de la ballena azul, de las 13 razones para, y entonces, claro, un niño al cual le dan una orden de que se haga autoinfiera, en general se trata de niños que están con niveles de autoestima muy disminuidos, y una de las cosas que más disminuye la autoestima de los niños es el rechazo y la exclusión de los pares, y para qué decir el ciberbullying. Si pasas la siguiente. Las sugerencias para los padres. 1. Resígnese, acepte que las herramientas tecnológicas son parte de la vida. Que en la medida de lo posible alfabetice digitalmente, implíquense en el tema. En una escuela que estuvimos en Renca una vez, había en la tarde unos talleres de computación para padres, al cual iban bastantes abuelas, ¿ya? Y una me decía, ¡ay, señora Neva, cuando aprendí a bajar en la red fue otra cosa, ¿no? Acompañar a los hijos en el mundo digital. Si ya van a ver las 13 razones por las cuales, ¿no es cierto?, los niños se suicidan, ustedes conocen esa serie, que los padres la vean con los niños. Si la van a ver en la casa de otro, es mejor ver y conversar, hacer a través de eso. Estar muy atento a lo que visitan, juegan y aprenden en la red. Queda la historial. Si un niño se dedicó a ver pornografía toda la noche, lo van a tener en el historial. Claro, el niño lo puede borrar, pero jugar con ellos algunos juegos, ayudarlos a buscar. Por ejemplo, si un niño tiene problemas de comprensión de lectura, y aquí los profesores de literatura me van a matar. El otro día una niñita le habían dado a leer la Ilíada y no entendía nada. Entonces yo le dije, antes de leer la Ilíada, léete en el rincón del vago un resumen de la Ilíada y después te lees la Ilíada.
porque le costaba mucho, tenía muchos problemas de lectura. Entonces uno puede utilizar estos mecanismos para que los niños aprendan. Un niño que le cuesta la historia, a lo mejor si busca en la red lo que tiene que estudiar, le va a ser mucho más fácil entender después lo que el profesor le va a preguntar, digamos, ¿no?, en sus apuntes. Tener ciertas, por ejemplo, hay un juego que me mandaron que lo encontré precioso, que es un Metrópoli, un Monopolio, en que para las desigualdades, ¿eh? Entonces parten los jugadores, un juego francés con distintos cantidades de dinero, pero además tienen ciertas restricciones. Uno puede comprar en ciertos barrios y otros no barrios, y entonces después de jugar un rato tú ves los resultados, y por supuesto que el que partió con un feroz capital, entonces para desmitificar esto, que los pobres son flojos porque no trabajan, si trabajan más que nosotros, hacen mucho más trabajo físico. Entonces esta desmitificación, y de alguna manera también les enseña el valor del dinero. Las reglas y los límites en el uso de las herramientas. Lo malo de los padres cuando ponemos reglas es que tendemos a ponerlas en el minuto en que estamos todos fuera de control. O sea, quedó una embarrada gigantesca y entonces empezamos a poner todos los límites, y por lo tanto entonces no hay ningún razonamiento. Hay que saber que cuando la gente está muy ofuscada, los niños y nosotros, se produce una cosa que se llama secuestro emocional, que la conexión a las zonas corticales se disminuye. Entonces las funciones ejecutivas de planificación, de razonamiento, de flexibilidad cognitiva, todo lo que son las funciones ejecutivas de autogestión emocional, a cero, pues estamos sin conexión. Parte de la conexión, y yo se lo explico a los niños, que esto es lo que le pasa a los futbolistas, por ejemplo. Un futbolista que ha corrido 45 minutos y por lo tanto está hiperventilado y tiene el cerebro poco oxigenado, el cerebro necesita mucho oxígeno, es el órgano que consume más oxígeno, consume como el 75% del oxígeno. Por lo tanto, algo que no está oxigenado tiene el cerebro con más bajo funcionamiento, y especialmente en la zona cortical. Entonces, el jugador de fútbol le pasaron la tarjeta amarilla. ¿Qué hizo? Se picó, le dijo al árbitro: para tu abuelita o para tu mamá. Entonces el árbitro le puso tarjeta roja, y entonces el equipo perdió el partido y nos fuimos a Rusia, en definitiva. ¿Qué sucede, no es cierto, en eso? ¿Es que el futbolista era tonto? No, estaba bajo secuestro emocional. Cuando uno está ofuscado, pierde la capacidad de razonamiento. No pongan los límites cuando la gente está ofuscada. Díganle: vamos a conversar mañana o vamos a conversar en la tarde. Incluso actúen por modelo. Me voy a tranquilizar, voy a ponerme más tranquila para que podamos conversar y decidir este problema en calma. De tal manera que todos estemos con nuestra corteza en pleno funcionamiento en el momento en que ponemos los límites. Pásame la siguiente, por favor. Buscar formas alternativas de enseñanza y de entretención. Si también los niños se hacen adictos, porque somos muy fome, porque le hacemos muy poco panorama a los niños, porque yo hoy día escuchaba a Javiera y su conjunto Los Imposibles, y decía yo: ¿cuánto llevamos a los niños a recitales de música? ¿Cuánto los llevamos a galerías de arte? Ahora hay una exposición de 4 grandes de la pintura chilena en el Museo de Arte. No sacamos a los niños de los lugares. Cuando uno viaja, uno ve que en otros países los niños van a los museos, copian las cosas, están muy encerrados. Entonces están muy aburridos, y cuando están muy aburridos has de buscar una entretención. Hay que favorecer mecanismos para una navegación segura. El control parental es importante, hay sitios que hay que tener bloqueados.
los computadores no están en la pieza de los niños, están en un lugar bastante asequible, entre que todos los que pasamos podemos de vez en cuando echar una mirada. En los juegos, estar atento a los códigos del Panorama Game Information, que te dice para qué edades son los juegos, ¿no es cierto? Dice Isabel que está. Ayudarlos a tomar conciencia de la huella digital y la reputación online o riesgos de la mala reputación. Una mamá le decía a una niñita que se había sacado también fotos ligeras de ropa, esta foto puede significar que mañana no te den un trabajo. Porque el que te da un trabajo te va a googlear. Si la googlean a uno los niños, cuando llega un paciente a la consulta y le digo, ¿tu mamá te explicó quién era yo? Y me dice, no, pero te googleé. 9 años. O sea, no es una respuesta infrecuente. Los niños buscan saber. Un empleador también. Una mamá que le había pasado un súper mal paso con una nana, que los asaltó y qué sé yo, me dijo, pero es que no la googleé, Neva. Si está en la lista, no sé, hay una lista de gente con delito, cuestión de poner el carnet de identidad. Y no lo hice, me pasó por tonta. O sea, eso es la huella digital, es la reputación en la red. Todo lo que tú subes, quieres que esté. Si no quieres que esté, no está en la red, ¿ya? Se los das a tus más amigos. Un autor que es la María Núñez, que tiene un buen libro sobre cosas digitales, que se encuentra por lo demás en esta maravilla que es la biblioteca digital, habla de la necesidad de hacer un pacto entre padres e hijos para abordar los problemas que tenemos con la red con honestidad y con apertura, ¿no? Tenemos que ser capaces de hablar los temas con los niños. ¿Por qué hay temas que no son buenos? Pero sobre todo hay que tratar de poner los temas en la escuela con los pares, porque son los pares los que tienen mayor influencia, especialmente en la adolescencia. Con los chicos es más fácil. Y dosificar las horas. Si pasas la siguiente, por favor. Para las escuelas. Hacer presente la necesidad del código ético y cómo una mentira puede viralizarse. No es el papá, sino que el papa, y con mayúscula. Hubo, en la época en que eran las elecciones en Estados Unidos, hubo una cosa que se viralizó y que decía que el papa apoyaba a Trump. Probablemente la hizo la candidatura de Trump para conseguirse los votos católicos, no sé, pero era mentira. O sea, esto de no creer todo lo que está en la red. Especialmente los chiquititos creen a ojos ciegas todo lo que está en la red. La nieta de una amiga mía escuchó, mientras daba vuelta por ahí, algo de una princesa en España, de haber sido, de la Leticia, haber sido. Se da vuelta y dice, existen las princesas, abuela. Entonces, yo me quiero ir a ese país en que existen las princesas. Entonces ella le dice, mira, pero no son las princesas. No, si son, si la tele no miente. Y después quería llamar a sus amigas para contarle que las princesas sí existían, que no es como decía la tía que las princesas eran de los cuentos. Las princesas existen y hay países, y ella estaba... Entonces ella me dijo, yo voy a tener que enseñarle mucho a esta niñita, porque esto que crea que todo lo que dice la tele es verdad, pero también todo lo que dice el computador uno cree que es verdad, uno tiene que ver bien la fuente. Tenemos que tener una mayor implicación de la importancia del tema, capacitar a los profesores en el uso educativo de las tecnologías de la información, y esto es súper importante, realizar una alianza familia y escuela. No se trata de que yo tenga la verdad y tú tengas la verdad, sino que tenemos que ponernos de acuerdo y los padres de acuerdo, no solamente organizar la kermés del colegio, sino que en estos temas que son importantes. Conversaciones y grupos educativos sobre las TICs y espacio para dialogar y debatir temas controversiales. Pásame la última para organizar foros, realizar a partir de quinto un blog de los cursos. Usemos para que los niños escriban, que cada uno tenga su blog, que compartan los blogs. Eso es una manera importante de mejorar
la redacción y la escritura, hacer cuentos en común en la red, hacer grupos, cada grupo hace un cuento con historia y eso va a ser una forma más segura de la red. Bueno, yo creo que me queda solo agradecer nuevamente, repetir que la tecnología nos han aportado muchísimo, como todas las innovaciones, tiene sus riesgos, hay que estar alerta a los riesgos y buscar programas que ayuden a los niños a crecer como personas mejores. Muchas gracias.